Bienvenidos a la tertulia de Semanera. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color, de costa a costa, hasta Culiacán, Sinaloa también, de frontera a frontera, ya les dije, de continente a continente y al infinito y más allá. ¿Por qué no? Prepárense un tequila, una cerveza, un atole, un café. ¿Saben qué? Un café de olla con panocha prieta raspada y un piquetito de mezcal. Funciona muy bien. Funciona en la mañana como una mimosa rural y en la tardecita como un digestivo. Así es que pues lo pueden pegar para que nos vean a la hora que ustedes quieran. Eso se queda aquí grabado en YouTube, en todas las redes sociales de Paralelo 23. Vamos a ver una pausa y en un instante comenzamos. Nos da mucho gusto, la verdad, en lo personal a mí, recibir aquí a Marco Vizcarra, un periodista de Culiacán, laureado, distinguido, reconocido, a pesar de su juventud, con el que he coincidido varias veces en algunos foros, hemos tenido algunos conversatorios, hemos tenido algunas reuniones, presentó mi libro a confesión de parte junto con Alejandro Sicairos allá en Culiacán, y hemos estado en contacto porque él se ha dedicado mucho al periodismo de investigación en primera y en segunda, especialista en el tema de desplazamiento forzado. Él está muy en contacto con los colectivos, es un muchacho muy valiente, muy capaz, y te damos la más cordial bienvenida, mi querido Marcos, a esta tertulia semanera. Adelante. No, pues Martín, qué gustazo, Chiquete, qué gustazo, me compartir con ustedes dos, que son decanos y tremendos periodistas y que con quien de verdad me siento muy afortunado poder estar platicando. Y nada, pues yo me gustaría comenzar diciéndoles que esta semana, a propósito de esta semana que estamos haciendo ahorita, ¿no? Esta tertulia semanera, eh, acá nuestro director, que es Alejandro Siqueiros, en Revista Espejo, y su servidor y Valeria Estrada, que es nuestra editora general, estamos de pláceme, estamos cumpliendo 11 años, los cumplimos oficialmente en septiembre. Muchas No, felicidades, mi gracias, Marcos, un gracias. abrazote a todo el equipo. No, gracias. Yo sé que nos vemos más grandes, pero sí, tenemos 11 años en Espejo ya. Este, pero el asunto es que en estos 11 años estamos también trabajando un proyecto, un festival de periodismo, pero que además tiene una versión distinta, solo porque ya no vamos solamente sobre hablar de periodistas con periodistas o entre periodistas, porque es algo que aprendimos que odiamos, el periodismo para periodistas, y justo nos gusta ese tipo de cosas como las que estamos ahorita, como tertulias, pláticas entre periodistas, pero para la gente y siendo parte de la gente. Y en Espejo preparamos un festival de 5 días, del 1 al 5 de diciembre, en Culiacán, donde tendremos conferencias, tendremos también algunos talleres, tendremos 4 talleres. Hay personas muy destacadas en el periodismo, pero también hay personas muy destacadas en el activismo que van a estar con nosotros presentes, entre ellos, por ejemplo, la señora Mirna Nereida Medina Quiñones, que es fundadora y líder del colectivo eh, eh, Las Rastreadoras del Fuerte. Perdón, mi cansancio anda full con todo el inicio del festival, pero es la rastreadora mayor. Ella va a estar con nosotros acompañándonos. También estará Marlene León Fontes, que es directora de Iniciativa Sinaloa. Y junto con ellas también habrá otras personas como Tensi López de Giola, que ella forma parte del colectivo Taramari Sinaloense, y otras personas más que son de sociedad civil, pero junto con ellas, les digo, periodistas y documentalistas que son muy destacados. Hoy, que es lunes, arrancamos, por ejemplo, con un taller con Astrid Arellano para hablarnos de territorio, de medio ambiente, para hablarnos también sobre cómo cubrir y cómo estar cerca, ¿no?, de la gente desde los territorios. Ella es experta abordando los sistemas, ella trabaja para Miravay Latinoamérica y recién este fin de semana fue laureada con mención honorífica del Premio Nacional de Periodismo en Ciencia. Entonces ella abre este festival este día, y por la tarde tendremos un conversatorio y una presentación de 2 cortos documentales. Entre ellos va a estar Juan María León, que él es ganador del Docs MX con el premio del jurado, y también estará Alison Valle Mondaca, quien ha preparado un corto documental sobre desapariciones en Sinaloa. Y en fin, o sea, esto por platicarles nada más tantito, y los dejo con este piquete, como dices, ¿no? Con esta bebida que me ahorita, que me pareció muy genial. Pero Cafecito de olla con panocha, mira, es muy recomendable, mi querido Marcos, pues, y con un piquetito de mezcal, si hubiera de La Palma,
fuera genial, pero pues cualquier mezcal de Oaxaca queda muy No, bien como cualquier. una mimosa para empezar el día. Oye, fíjate que a propósito de eso, hay un destilado, no es mezcal por el tema de la denominación de origen, pero hay un destilado Sí, que se hace en Durango, justo en toda esta región serrana con Sinaloa. Es un destilado. Finalmente no tiene un sí, sí, nombre sí, que yo sí. le conozca. Entonces de agave. Es de agave y está buenísimo. No es por nada. Quien tenga la chance la oportunidad de probarlo, de verdad, o sea, hágalo. Sobre todo el de Tamazula es tremendamente buenísimo. Es todo un asunto artesanal y tiene este toque ahumado que Ahumado, claro, yo claro. yo no soy de tomar tanto, para ser bien honesto. Es muy raro que me vayan tomando por lo menos más de 2 copas, ya no. Pero no, ese destilado es buenísimo. Yo creo que con esta bebida, ¿cómo le dijiste la mimosa sinaloense Es deliciosa? una mimosa rural, ¿no? Una mimosita rural con canela, la panocha raspada, el cafecito Pues eso. hirviendo de olla, ¿no? Y con eso te Sí. despabilas, no es para pistear, es para despabilarse la No, mañana. espabilarse nada más. Sí, no, sí, pues Así es. eso. Entonces, muy recomendable. Y bueno, les decía, ahorita ya vamos a tener una serie de eventos, vamos a tener una reunión editorial abierta, no es otra cosa más que una reunión editorial para planear el 2026. Pero imagínate que vamos a estar Como eh, una mesa de redacción, mi querido, al tal cual, aire, tal cual. pública, la discusión que se da en la mesa, que no tabaco, no, ¿por qué no va esta? Las Eso, mero, complicaciones que así, puede tener una u otra, en fin. así, Oye, así, tal cual. está padre, Pero está imagínate bien. que eso va a ser con 50 personas, porque tenemos cupo limitado, de sociedad civil. Va a haber, por ejemplo, va a estar una señora que es la de los ambulantes, va a estar ahí con nosotros, va a estar también uno de los comerciantes del centro, de Culiacán, va a estar con nosotros empresarios y empresarios que son fuertes en Sinaloa, entre ellos la señora Edna Fong, va a estar con nosotras, va a estar ahí, ella que es fundadora y directora de Justin y que ya dejó de ser solamente un té, sino que tiene una gran variedad de bebidas, va a estar con nosotros en la FON, van a estar con nosotros personas de distintos rubros, políticos, educativos, empresariales, sociales, y vamos a formar una agenda de cara al 2026, porque lo que queremos es que la gente nos diga, primero, qué les gustaría ver en espejo, la segunda es cómo le gustaría verlo, la tercera, que esto es lo último, es de qué manera nos van a ayudar a hacerlo, ¿no? Entonces, eso mero. Entonces, eso va a ser el día jueves en el MACIN, el patio del MACIN, del Museo de Arte de Sinaloa, y terminaremos con, creo que un gran evento. Va a haber una presentación del libro. Viene Diego Enrique Zorro, este gran periodista, eh, multilaureado, que hoy, además de ser periodista, también es productor y escritor de películas y series. Él trabaja, sobre todo, él trabaja con su agencia llamada Bengala y ha trabajado muy de la mano con VIX y con Netflix para hacer varias traducciones, entre ellas la película de Ya no estoy aquí, que es una película premiada y ha sido muy reconocida. Y en fin, Diego Sorno, y al final, pues obviamente tendremos ya no mimosas, ¿no? De rancho, pero sí seguramente algunas bebidas de rancho, una fiesta con la que también celebraremos con la gente, con las y los colaboradores que están en Espejo. Y nada, quería venir a anunciarles esto, decirles que este festival tiene también como propósito reflexionar todo lo que hemos estado viviendo en todos este año, casi 2 meses, ¿no? Más de 2 meses, que es esta guerra intestina del cártel de Sinaloa, sobre cómo nos ha afectado, sobre qué nos está doliendo, cómo nos está doliendo y de qué manera tenemos que morir esto, más allá de los números, más allá de las historias que son dolorosas per se. Eh, este festival es una excusa perfecta para conectar con la sociedad y que la sociedad también nos diga qué espera del periodismo y particularmente el periodismo en espejo. Entonces, eh, ahorita cuando hablábamos sobre que había carta abierta para les dije, pues tengo que venir a presumirles y además invitarles, ¿no? A No, ustedes los claro. que vengan a Culiacán, y la otra es que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que sepa que queremos seguir haciendo periodismo y un periodismo muy de tierra, un periodismo muy cercano a las comunidades. Pues una Muy bien, cosa, mi querido Marcos, Marcos. una cosa que se pregunta mucho la gente. No lograron nada, o sea, sí estuvieron cerca de, pero, o sea, Si ¿Cómo? hay alguien ahí, Ah, se metió a ti, alguien ahí, un audio tuyo, Marcos. no, es que estamos ahorita como en la reunión también planeando cosas Ah, ahorita con el también inicio del planeado. festival. Ah, ok, ok, ok. Vas, Francisco. Te preguntaba, bueno, la gente se pregunta cómo hacer periodismo de investigación
sobre todo en una etapa como esta, en la capital del bienestar, que es lo que dicen que es Culiacán. Es que Claro. Híjole, pues justo Chiquete, ¿no? O sea, el hecho es de que Javier Valdés decía mucho algo muy, muy cierto. Y eso lo vivimos todas en el periodismo, no solo en Sinaloa, sino creo que en toda Latinoamérica. Y esto lo confirmo después de platicar con muchos colegas, sobre todo de El Salvador, de Nicaragua, de Panamá y algunas compas de Argentina, de Venezuela. El buen periodismo o el periodismo en general le hace falta sociedad civil que lo acompañe, ¿no? Y para poder lograr este periodismo de investigación, donde tenemos y necesitamos forzosamente que contrastar, que verificar, tener un rigor especializado que a veces nos hace tardarnos mucho. Necesitamos de sociedad civil que también esté interesada en de que esto salga y de que esto funcione. Por dos cosas. La primera es porque necesitamos a personas que nos sigan contando cosas. No todos lo sabemos y hay que reconocerlo bien. Que nos siga platicando de qué manera y de qué forma podemos llegar a esos lugares, ¿no? O a esos temas. Y la segunda es que necesitamos que la gente se indigne. Voy a decir con mi francés, Pulichi, necesitamos que la gente se empute, ¿no? Que se levante del sillón, que deje el celular. Y sí, o sea, que sí comparte en Facebook, en X, en TikTok, en donde sea. Pero necesitamos sobre todo que se indignen y que traten de cambiar las cosas. No hay, acá en Espejo estamos convencidísimos, y yo en lo personal, de que el periodismo no por sí solo va a cambiar el mundo, pero el periodismo sí es una gran herramienta para que la gente que tiene el poder pueda cambiar el mundo. Y cuando hablo de esto, no hablo de Rocha, por ejemplo, no hablo del alcalde, no hablo tampoco de la alcaldesa, no hablo de la diputada, el diputado, no. Hablo de la ciudadanía, de la gente que tiene todo el poder de no solamente con el voto cambiar, sino que levantarse, ir a manifestarse y exigir un cambio, ni siquiera en manifestación, simplemente ir a exigir un cambio importante con sus autoridades para que sucedan las cosas. Y solamente podrá llegar a suceder eso cuando tengamos una sociedad civil bien informada. Pues es una nueva generación, compadre, de periodistas que traen una nueva ilusión, la misma que tuvimos nosotros hace muchísimos años, de querer cambiar al mundo y de querer que la gente reaccionara, la famosa opinión pública, que nuestras noticias generaran acciones de la sociedad. Y bueno, están en una situación complicada porque hacerlo como lo están haciendo ahora es muy riesgoso. Pues es que el mismo Marcos hace una cita muy reveladora. Lo que decía Javier Valdés sobre el periodismo que tiene que ser acompañado por la sociedad civil. El problema es que mientras se da esto, Javier Valdés ya murió asesinado precisamente porque ejerció el periodismo como él consideraba que debía ser ejercido, como consideraba que la sociedad necesitaba que se ejerciera. Y bueno, pues en esos terrenos tan peligrosos que están generando la guerra de los narcos, pues no hay modo de garantizar o de fórmulas que garanticen la sobrevivencia. Javier Valdés hizo una entrevista concertada, acordada, profesional, y al entrevistado no le gustó y lo mandó matar. Por lo menos esa es la versión oficial. Y bueno, pues es muy difícil pedir a las nuevas generaciones que estén aportando vidas, así como fue el caso de Javier y como han sido otros casos que también en nuestras generaciones se perdieron. Entonces sí, habría que esperar una reacción social, porque ya vimos que de los gobiernos no se puede esperar nada. Hace unos días, precisamente aquí en Mazatlán, se develó, se inauguró un mural de derecho a la memoria para no olvidar a los periodistas que han caído en su cumplimiento de su deber de informar, algo de lo que planteaba ahorita Marcos. Y fue un evento muy sensible, muy emotivo, estuvieron las familias de los compañeros que han perdido la vida, está aquí en Mazatlán. Lo curioso es que ningún empresario, ciudadano,
prestó una de sus bardas para que se pusiera. Tuvo que ser un extranjero, compadre, que prestara su barda, su casa, la fachada de su casa, para que se pusiera este mural. Eso sí, sí, es indignante. Yo lo entiendo porque los empresarios y el gobierno quieren que todo sea bonito, que todo lo que se ponga en las paredes sean flores, que todo está muy bien. Pero las paredes cuentan la historia de las ciudades. De manera que ahí en ese mural que está en la Carnaval y Nicaragua, terrenos que tú bien conoces, compadre, y yo también, está este mural en esta casa de este extranjero que generosamente la donó. Y ahí están los 6 compañeros que fueron asesinados en del 2004 a la fecha. En Sinaloa tenemos el registro de cerca de 28 compañeros que han sido asesinados desde José Cayetano Valadez a finales del siglo XIX hasta Luis Enrique Ramírez, que fue el último. Y esperamos que sea el último de verdad, porque en esta guerra contra el narco, pues hay un riesgo muy grande que corren todos los reporteros. Marcos Vizcarra ha estado cerca de esto. En Paralelo 23, Marcos, estamos preparando un gran reportaje sobre la cobertura periodística en tiempos de guerra, particularmente el tema Culiacán. Tú estás muy cerca de eso, te vamos a entrevistar posteriormente, si nos lo permites, para que nos cuentes cómo ha sido la cobertura en estos más de 14 meses de guerra entre el cartel de Sinaloa y el tema de los desplazados, que cada vez es más grave, así como la desaparición. Si nos puedes adelantar algo, mi querido Marcos. Hay un cansancio muy fuerte en las redacciones. Son perros de Eh, Estamos viviendo creo que hay cosas que no logramos terminar de aprender cuando la guerra pasada, cuando en 2008 fuera detenido el Mochomo y luego Arturo Beltrán Leiva, el Mochomo, y luego asesinado Edgar Guzmán López, y que explota toda esa violencia. Ustedes dos saben perfectamente que eso nos llenó las portadas de los periódicos y los medios de comunicación, y fue una conversación larga de 2008 a 2014, y todos los días hablamos de eso. Y aprendimos muchas cosas, pero hubo cosas que se nos fueron de control y que no veíamos o no las teníamos tan cercanas, porque también era cambiar las estrategias y formatos de publicación y de propaganda de estos mismos grupos criminales. menos se va él solo, ¿no? De entrada es saber que a esos grupos criminales no les interesa la prensa ahora. Antes les interesaba porque era que se publicara lo que ellos hacían. Ya no les interesa la prensa porque tienen decenas de canales distintos y formatos distintos para que esto salga. Entonces, como ya no les interesa la prensa, eso se convirtió realmente en un territorio muy difícil para todas las personas que estamos queriendo cubrir. Hay colegas muy cansados, hay colegas que yo, vaya, respeto mucho a todos los colegas de la Nota Roja, están haciendo un trabajo increíble. Se van a pasar muchos, pero aquí está Terenavia, que es de las únicas dos mujeres que están en la calle haciendo esto. Está Brandon Sainz, José Manuel Salas, está también los compas de Noroeste, ¿no? Que son tres compas de Noroeste. Empezó siendo uno, que era Martín Urista, que hacía de fotógrafo, de redactor, de chofer, de todo, y terminó ahorita se volvió una especie de maestro muy necesario en esto. El buen Ernesto Martínez, el Pepis, Blanca Ríos, que es jefa de información de los noticieristas y que le tocó la guerra pasada y que ahora le toca comandarla desde la dirección. Y muchos otros más que hice esta semana pasada, porque cada vez se han sumado compañeros nuevos a esto, porque todos están cansados. Está Giovanni Elizalde, que además es uno de mis maestros en el periodismo y que está haciendo un trabajo increíble. Yo honestamente los veo y me sorprendo mucho porque los veo con un mínimo muy cansado, pero dispuestos a seguir haciendo periodismo. Necesitamos abrazar a nuestros colegas del Matarrero. De veras, tenemos que acompañarlos más. Necesitamos hacernos una cooperacha incluso e invitarles de veras una cerveza, una comida y un día de pagarles un día de descanso a esos cabrones, porque han hecho una cosa increíble. Porque ante tanto silencio de las autoridades, ellos han sabido resistir muy bien y han sabido resistir esos embates. Por un lado es eso, lo segundo es que efectivamente no, cuando vivíamos la guerra pasada, sabíamos que había un montón de balaceras, masacres y un montón de muertos. O sea, son históricos, son datos históricos que tenemos acá. Son más de 2.000 asesinatos en un año, casi 3.000 en otro. Brutal, o sea, una brutalidad tremenda. Pero
Ciertamente con el tiempo, con el paso de los años, los asesinatos dejaron de ser este crimen perfecto de estas personas, de estos personajes. Y las desapariciones se convirtieron en eso, en los crímenes perfectos, porque en ambos casos existe una impunidad prácticamente del 100%, y en ambos casos también se han convertido en estrategias de control territorial que nadie puede parar. Y además, para poder lograr esto, se han utilizado nuevos formatos y tecnologías que nos han rebasado. O sea, el uso de las bombas que hemos estado viviendo que nos arrojan, ¿no? O el uso de esos artefactos explosivos, como el que hace unos días fue utilizado en Mazatlán en la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Seguridad Pública. Es una cosa terrible, es una cosa tremenda. Y todo eso ha sido para generar un terror, generar un miedo en la población y provocar esos desplazamientos. Y junto con esos mecanismos también existen esas desapariciones de personas para hacer ese control de miedo, para tener esos mecanismos de miedo, o incluso lo que no habíamos visto como tal, que es el reclutamiento forzado de personas para que trabajen en esta guerra. Hay una gran cantidad de jóvenes, o sea, estamos hablando de más del 50% de las personas desaparecidas son jóvenes, hombres jóvenes. Estamos frente a un cambio total de la guerra. La guerra que vivimos, Francisco Chiquete y yo, es muy diferente a esta guerra que estamos volviendo a vivir, porque Totalmente. aquí hay nuevos ingredientes, está la Así tecnología, es. son nativos digitales, los líderes del cartel. Antes era gente muy rural, era gente de poco conocimiento y que tenía ciertos valores morales, vamos a decirlo de esa manera. Nosotros Y nos muy tocó previsible. y muy previsible, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me tocó la Cóndor, por ejemplo, ¿no? Cubrir la Cóndor, pues bueno, sí, era toda una historia genial, ir a cubrir a la sierra con los helicópteros y aventar ahí el químico para destruir los plantíos y todo. Y pues había muchos muertos, por supuesto, periodistas entre ellos también. Pero ahora estamos frente a una nueva generación de criminales entre una estructura que se ha ido perfeccionando con los años, que el gobierno lo ha permitido, y que pues se ha visto que como en Ucrania y Rusia, pues no le midieron bien el agua a los camotes o no quieren terminar con el problema porque son socios, pues de alguna manera, porque si el Estado mexicano quisiera, en 3 meses hubiera terminado con este conflicto. Tiene todas las potencialidades para hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Porque no le midió bien el agua a los camotes como Calderón. Están cometiendo los mismos errores que Calderón, ¿no? Francisco. Yo creo que están peor todavía, porque aquí hay pues una actitud de ser ajenos a lo que está pasando, con la idea de que vamos a enfrentar las causas y ya solo se va a caer lo demás. Pues no, y no están asumiendo los resultados reales, están insistiendo. Harfush viene y nos dice, vamos bajando ya 32% los asesinatos, y ya no hay robo de vehículos, y ya no hay esto, ya no hay aquello, y la realidad es otra. Entonces, pues no estamos en posibilidades de que se resuelva esto porque no tienen el diagnóstico correcto las autoridades o no lo quieren asumir. ¿Por qué? Por complicidad, por incapacidad, por insuficiencia. Eso es lo que habría que determinar desde la sociedad civil y ver cómo se empuja un cambio en ese renglón. Sí, vamos a ir a un corte a ver una pieza precisamente de la develación de este mural en el que estuvo Marcos Vizcarra también, ahí lo saludé, en el que pues Griselda Triana, esposa de Javier Valdés, pues organiza todo este evento pues para no olvidar a sus familiares, para no olvidar a los periodistas que cumplieron con su deber de informar. Y regresamos para concluir esta tertulia semanera. Afortunadamente en estos 14 meses de guerra, más de 14 meses, no han lastimado gravemente a ningún compañero periodista que ha estado cubriendo, afortunadamente. Y esto pues tiene que ver con muchas situaciones. Los mismos periodistas, como lo menciona Marcos, se organizan, se cuidan entre ellos, desarrollan sus propias estrategias de defensa, de protección, y esto pues ha mejorado. Yo no sé si el Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa pues ha contribuido también a este tema con la prevención, que no es fácil, porque para ser periodista, compadre, tú lo sabes muy bien, debes estar un poquito loco, un poquito enfermo,
porque cuando toda la gente huye de la balacera, tú vas a buscar la nota y a cubrir quién le tira a quién mató al otro, por qué, cómo, cuándo, dónde, y entonces para transmitírselo a la sociedad para que sepa lo que está sucediendo. Vamos a un corte, regresamos. Plasmado los rostros de 6 de los 9 periodistas asesinados en Sinaloa desde 2004 a la fecha. Aquí están, además de Gregorio, Oscar Rivera, José Luis Romero, Humberto Millán, Javier Valdés y Luis Enrique Ramírez. Pero también hemos escrito los nombres de Omar Iván Camacho, Jesús Antonio Gamboa y Atilano Román. Las familias no olvidamos, siempre les recordamos. Y este mural, que es una marca de memoria, por supuesto que lleva una dedicatoria especial para las autoridades responsables de procurar justicia, pues todos los casos permanecen en la impunidad. Pues bien, ya estamos de regreso, ya estamos en la parte final, ya estamos cerrando la tertulia semanera. Mi querido Marcos, ¿con qué te quedas de esta charla? Felicidades por lo que está haciendo Espejo. Invítenos, por allá nos damos una vuelta, para que los mazatlecos también tengamos presencia por allá. Hace unas semanas, unos 2 meses, platicaba con Enrique Desmond Arias, que es un académico de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y le preguntaba, ¿no? Él es especialista en los temas de seguridad en Latinoamérica, ha estado en varios países para estudiarlo, entre ellos México, Brasil, México, Nicaragua, y le preguntaba, cuándo, para él, ¿cuándo podría acabar esta guerra? Y me decía, Marcos, me dice, me sorprende que me preguntes eso, porque tenemos que entender que la guerra nunca se va a acabar. Ese tipo de guerras nunca se van a acabar. Por eso la de Calderón nunca se acabó realmente, ¿no? Solamente que estuvo de baja intensidad o cambiaron las estrategias. Bajaron los homicidios y subieron las desapariciones. Y no se va a acabar por una simple razón. La guerra es un negocio muy importante. Y que además es un negocio opaco. Los gobiernos no tienen por qué rendir cuentas total de las compras que hacen, por ejemplo, para el tema de seguridad. Por eso la misma Secretaría de la Defensa Nacional se convirtió en constructora, proveedora de servicios turísticos en distintos lugares, en administradoras de aeropuertos. Ya no solamente hacen su trabajo de defensa nacional, sino que ahora se convirtieron en todo un aparato administrativo. Y que eso viene mucho antes de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que viene con Peña Nieto, fue un sexenio donde se le fortaleció enormemente, y con Calderón también, o sea, ni hablar, o sea, y venía desde antes, desde Fox, Cedillo, ya tenían ciertos controles de cosas. Son constructores y son opacos. Pero además de eso, mientras más necesitemos de, porque es lo que nos han dicho, de armas, de equipamiento y más necesitamos gastar, y ese dinero muchas veces se va en cosas que no sabemos quién lo tiene. Así nos hemos hecho de ser compradores de empresas transnacionales, sobre todo israelíes, estadounidenses, con temas de tecnología para espionaje. Esto no es ninguna mentira, esto existe, hay reportes de todo este tema, y que luego son utilizados incluso con sociedad civil. Veámoslo con Pegasus, es el ejemplo más claro. La seguridad se convirtió en un gran negocio, y tener un conflicto como estos, como el que sucede en Sinaloa, lo que sucede en Michoacán, lo que sucede en Chiapas, en Zacatecas, en Chihuahua, en Sonora, en Baja California, muy particularmente en Tijuana, lo que sucede en el Estado de México, en Veracruz, solo en Tabasco, solo por nombrar algunos, que son prácticamente ya más de la mitad, Guanajuato, ¿no? O sea, Aguascalientes, Zacatecas de otra vez, o sea, solo por nombrar algunos estados del país.
es una confrontación tras confrontación tras confrontación, con nuevas estrategias y nuevos modelos. Y la justificante más amplia es necesitamos, o no justificante, pero el discurso más amplio que hay es necesitamos fortalecer y necesitamos comprar cosas. Cuando hablan de esto, no hablan de fortalecimiento de las autoridades, de salarios dignos a policías, de prestaciones a los policías, no hablan tampoco de programas de prevención amplios, sino que hablan de compras multimillonarias. La guerra es un gran negocio. O sea, esto es muy triste decirlo y entenderlo así, pero la guerra es un gran negocio. Y la única manera o la única forma de poder salir avantes en esto es que la sociedad civil nos levantemos no en armas, sino que justo empezamos a tratar de cambiar cosas. Es más complejo todavía. Necesitamos que se vayan, por ejemplo, que haya una estrategia de combate contra las redes de macrocriminalidad, que son las redes políticas y económicas que han estado financiando todos estos conflictos a estas organizaciones criminales. Necesitamos que haya un formato y una estrategia de pacificación del país muy distinto al de tener militares en las calles. Necesitamos ir metiendo poco a poco, porque no se puede hacer tampoco de golpe a los militares a los cuarteles, que hagan su trabajo como militares, no como administradores, porque para eso fueron entrenados y capacitados, para eso son. En fin, necesitamos hacer cosas distintas, pero seguimos haciendo otra chiquita lo decía muy bien. Lo de Calderón o la estrategia calderonista, pues funcionó en su momento como tenía que funcionar y se nos ha dicho mucho que tenía que cambiar, pero nunca ha cambiado. Al contrario, esto se ha fortalecido. Insisto, la guerra es un gran negocio. Entonces hay que luchar contra ese gran negocio. Francisco. Pues es tan buen negocio el asunto de la guerra y la seguridad, que uno de los hombres más ricos de la política en estos momentos es Pedro Ace, dirigente nacional del CATEM. Y su fortuna, o la base de su fortuna, son empresas de seguridad privada, que fue acomodando conforme se fue metiendo al gobierno. Ahora ya tiene otros caíditos que no son tan chiquitos, pero la base fue esa. Imaginémonos un hombre que tiene haciendas, que tiene caballos de carreras, que tiene pues todo el lujos esos exóticos que ahora se han aparecido en las redes, pues para alcanzar esas fortunas tiene que haber hecho muy buenos negocios. Y fue con la seguridad privada, que es uno de los aspectos chiquitos, pero la base fue esa. Imaginémonos un hombre que tiene haciendas, que tiene caballos de carreras, que tiene pues todo el lujos esos exóticos que ahora se han aparecido en las redes, pues para alcanzar esas fortunas tiene que haber hecho muy buenos negocios. Y fue con la seguridad privada, que es uno de los aspectos chiquitos de este negocio de la guerra. Todavía hay otros mucho más importantes que no, pues que no están a la vista de la sociedad, ni se rinden cuentas, ni se conocen los destinos de las adquisiciones. Yo me temo que efectivamente, por lo menos para alcanzar un alivio a nuestra situación en el Estado, tendremos que darle la razón al general Francisco Leana. Esto se va a acabar cuando ellos quieran o cuando ellos puedan acabarse entre ellos. Así es, sin duda. Y también acuérdense que Genaro García Luna pues prestaba servicios de seguridad también para protección inclusive de periodistas y la sigue prestando, tengo entendido por ahí, esa empresa todavía sigue funcionando, ¿no? Entonces ese es el gran negocio. Estoy por publicar mi libro México ante las drogas, un fracaso en cifras, que habla precisamente de toda esta trayectoria desde la época prehispánica, es más bien un ensayo que maneja muchas cifras. Y el tema que ahí nosotros probamos con cifras es que el mayor negocio del crimen organizado es el tráfico de armas. No es el de drogas, es el de armas, pues después el de drogas y luego el de personas, que son es la divina trinidad del crimen organizado, ¿no? Entonces, es un gran negocio, como bien dice Marcos, y es muy complicado que el gobierno, bueno, vaya a romper un negocio del que es socio. Desde incluso en este libro, Lázaro Cárdenas hizo un intento por legalizar las drogas, porque veía todo este panorama que se venía tal vez muy visionario, ¿no? El Tata Lázaro dijo, hay que regular este mercado, nadie le hizo caso y se nos fue de las manos.
Yo quiero agradecerles que nos hayan acompañado. Marcos, felicidades. Saluda mucho a Alejandro Siqueiros. Por ahí nos damos una vuelta para celebrar con ustedes estos 11 años de Espejo, de la revista Espejo, que está realizando un periodismo de primera calidad. Muchas gracias, mi querido Marcos, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos aquí el jueves en la reunión editorial abierta en el Macín a las 10 de la mañana. Por ahí les Felicidades. caemos, mi querido Marcos. Compadre. Pues muchas gracias a las personas que nos están sintonizando, escuchando. Y esta es una voz valiosa, la de Marcos, que nos indica cómo se está viviendo la guerra y la situación en general de la violencia, porque no en todo el país está la guerra del cártel de Sinaloa, son otras vertientes de esta violencia que no hemos podido detener y que no tenemos para cuándo. Pues muchas gracias y particularmente a usted que nos sigue, que nos comenta, que nos da ideas, que nos alienta a seguir haciendo este tipo de periodismo, un periodismo democrático y tropical, que lo venimos haciendo desde hace muchísimos años. Les voy a dar un dato solamente: 5 colaboradores de Paralelo 23 son un cuarto de siglo de experiencia periodística, 250 años, nada más entre 5. Un cuarto de milenio, compadre. No, sí, tú solo llevas medio siglo pasado y yo también. Yo llevo, sí. Milenio, es cierto. Entre tú y yo ya tenemos más de 100 años de soledad. Sí, y luego si le sumas al profe Loza y le sumas a Sara Lovera y le sumas a Jesús Yáñez, pues ya tenemos ahí 250 años. Facilito. La experiencia periodística y la comunicación. Pues aquí seguiremos comentando en la tertulia semanera. Cuídense mucho, sean felices y por aquí nos vemos en la siguiente. Hasta entonces.